tema del día de hoy. Estamos con la serie de Jesús y el Evangelio y el subtema de hoy es Jesús y el Evangelio, el pecado y la sangre. Todas estas, como te decía la semana pasada, son doctrinas fundamentales de la Biblia. Tanto lo que se platicó la semana pasada del reino de Dios y la autoría de Dios, hoy se va a tratar también todo el tema de pecado y sangre de tapa a tapa. Mira, esta serie se trata de comprender la verdad y así agradecer a Jesús por lo que hizo en la cruz por nosotros, para luego vivir acorde a esa gracia entregada. Jesús, el Evangelio, son el centro y el motivo de las Escrituras. Mucha gente basa las Escrituras en la sabiduría y el raciocinio, y cuando algo no les cuadra en su manera de pensar, desechan el Evangelio. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente menosprecia los temas acerca del pecado. Pero quiero decirte que el mismo Dios que habla de su amor y su salvación en todas las Escrituras es el mismo Dios que habla del pecado y de las consecuencias del pecado en todas las Escrituras. Hay, como te digo, esas personas que basan en sabiduría y raciocinio, tratan de amoldar la Biblia a su mente. Cuando eso no sucede, descartan y desechan. Cuando lo correcto bíblicamente es que nosotros amoldemos nuestra mente a la Biblia, no la Biblia a nuestra mente. Pido y me dé a entender con esto. Hay otro grupo de personas que se basan, por ejemplo, en lo carismático como el centro de la fe cristiana. ¿A qué me refiero? Basan el cristianismo en dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando te repito, el centro es Jesús y el Evangelio. Otros dos ejemplos son los liberales. Ellos ponen como centro muchas veces la justicia social y basan el cristianismo en hacer obras sociales, en ayudar a los necesitados, y todo eso está bien, pero eso no trae salvación. Es parte del Evangelio, pero no es el centro del Evangelio. Y por último, los que te quiero comentar es, por ejemplo, la gente fundamentalista, que ellos basan el centro de su fe en la conducta moral. No hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello para que te puedas ir al cielo. Ahora mira, todo esto, como te decía, es parte de las Escrituras y es bueno llevarlo a cabo y vivirlo, pero no es el centro. El hacer todo eso no te da la salvación. Jesús y el Evangelio son lo que nos otorga la salvación. Amén. Pido, y con este tema del pecado y la sangre, si hay algo que no te checa, que te choca, tú puedas moldear tu mente a todo el testimonio que Jesús dejó en las Escrituras. Comenzamos con Romanos capítulo 11, versículo 22. Romanos 11, 22 enseña lo siguiente: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Fíjate bien, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Primeramente dice la bondad y la severidad de Dios. Como te decía hace un momento, toda la Biblia habla acerca del amor de Dios, el perdón de Dios y la salvación de Dios. Como también toda la Biblia habla acerca del justo juicio de Dios por el pecado y el infierno como castigo. Esa es la bondad y es la severidad de Dios al mismo tiempo. Aquí el apóstol Pablo nos dice, mira pues. O sea, al decir la Biblia, mira, habla de hacer notar algo acerca de considerar un tema. Lo contrario a mirar y hacer notar algo sería descartarlo, negarlo o denigrarlo. Como te decía hace un momento en la introducción, yo conozco no poca gente que no les gusta este tipo de temas y prefieren no escuchar este tipo de temas, o los descartan, los denigran, cuando toda la Biblia habla acerca de estos temas. Y entonces a lo que quiero ya es que es muy importante comprenderlos. Mira, cuando dice también en Romanos 11, 22, la severidad ciertamente para los que cayeron. Esto, aunado al tema de la semana pasada, podemos comprender que los que cayeron fueron las personas y son las personas que pecan y traspasan el pacto de Dios.
desde Adán y Eva hasta la nación de Israel y todos los que viven en pecado en la actualidad. Yo te recuerdo, la semana pasada hablamos de pactos y del reino de Dios. Vimos cómo Dios busca restablecer su reino y es un Dios de pactos. Entonces, si tú recuerdas, Dios hizo un pacto inicialmente con Adán y Eva. Cuando ellos incumplieron esa parte del pacto, ellos cayeron, y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Ahorita lo vamos a ver a continuación. Entonces dice, esa es la severidad de Dios. Dios hace un acuerdo con ellos, el ser humano incumple ese acuerdo. Lo descrito en negativo que sucede al romper ese pacto es lo que empieza a suceder a la gente, a la humanidad. Ahora, también nos dice Romanos 11:22, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. ¿A qué se refiere la Biblia con la bondad? Habla de la venida de Jesucristo, el evangelio y la gracia de Dios que Él paga por nuestros pecados. Uno se arrepiente, pide perdón por el pecado, entramos en el nuevo pacto que hoy vamos a estar viendo, que Jesús dijo antes de ir a la cruz: este es mi pacto en mi cuerpo, en mi sangre. Es el nuevo pacto. Entonces eso Jesús lo establece, lo cumple totalmente, y si nosotros perseveramos cerca de Jesús, en Cristo Jesús, dice la Biblia, nosotros en esta tierra vamos a vivir y tener la bondad de Dios, y en la eternidad vamos a ser justificados por los méritos de Cristo. Eso lo voy a explicar mucho más la semana que viene. Pero también la Biblia enseña que tanto en Dios hay bondad como hay severidad. La bondad es la oportunidad de perdón y de una transformación de vida. Pero si uno niega ese sacrificio vicario y uno sigue viviendo su vida como quiere, la Biblia en todas las escrituras dice que hay un castigo eterno. La Biblia dice que Dios es santo y Dios es justo. Él hace un pacto con los seres humanos, uno lo cumple, Dios cumple lo que sucede con el pacto que Él prometió. Uno incumple en pacto, Dios es justo, es santo, Él también cumple lo que describió que iba a suceder si uno no cumple su parte del pacto. Entonces, a lo que quiero llegar aquí, iglesia, es que es bien importante que nosotros comprendamos que lo que conocemos de Dios, su amor, su misericordia, su perdón, su paternidad, lo conocimos a través de las escrituras, y todos hemos comprobado que es algo real, es algo verdadero. Pero también las escrituras no solo hablan del evangelio y la bondad de Dios, sino también del justo juicio de Dios y de la severidad de Dios para todos aquellos que no entran en el nuevo pacto a través de su Hijo. Ahora, mucha gente me ha dicho en temas como estos: pastor, entonces si yo no quiero, pues ya me amolé. O sea, ¿así es Dios? No, que Dios es amor y que Dios es bueno y nos ama a todos. Mira, sí, Dios es amor y nos ama a todos. Por eso envió a su Hijo para rescatarnos del pecado y que tengamos la oportunidad de redención y redención eterna. Pero si uno no quiere participar de ello, la Biblia dice claramente: Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. Él decide qué mandamientos y qué leyes pone. Nosotros somos creación de Él, decidimos sujetarnos a las leyes y estatutos que Él estableció. Ahí es donde uno puede empatar el por qué Dios tiene bondad, pero también tiene severidad. Ahora vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, aquí corroboramos una vez más esto. Dice: la paga del pecado es la muerte. Así fue acordado y aceptado y por ende establecido en el Edén. Ese fue el primer pacto entre Dios y los hombres. Cuando uno hace un pacto, uno está aceptando los términos de ese pacto. Y Dios les dijo: mira, yo voy a ser tu Dios en el lugar de Dios y tú vas a ser el pueblo de Dios. Ahí están los tres elementos del reino de los cielos. Amén. Te recuerdo un poquito de la semana pasada. Pero Dios también dice: mira, si tú incumples estos requisitos, estas leyes que yo te estoy entregando, dice, la paga del pecado de incumplir va a ser la muerte espiritual.
Así todos sabemos que sucedió. Ya te platiqué la semana pasada cómo estuvo padeciendo, cómo estuvo sufriendo el pueblo escogido por Dios por tener los pactos, no poderlos cumplir y empezar a recibir la muerte y la pérdida como consecuencia de todas sus acciones. Pero ahora el evangelio y las buenas nuevas es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son, te repito, las buenas nuevas del evangelio. Tenemos una dádiva, un regalo por causa de Jesús y a través de Jesús, que eso es, te repito, el último pacto. Como te decía, Dios es un Dios de pactos y se maneja con pactos con los seres humanos. Primer pacto dice, se incumple, hay muerte. El último pacto que hizo fue a través de la sangre de Jesús. Hoy vamos a ver cómo los pactos tienen en consecuencia sangre. Hay sangre de intermedio. Pero lo que quiero decirte o mostrarte con estos dos versículos es que Dios es bueno. Dios es bondad, Dios es vida, Dios es perdón, misericordia, amor. Pero eso llega a través de Jesucristo. Amén. Y también si uno decide no aceptar a Jesucristo y vivir su vida como Él quiere, la Biblia dice que un día esa persona va a ser juzgada y va a recibir la severidad de Dios. Eso es algo, tío, que se predica poco, pero viene en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si tú eres alguien que cree en Dios porque Dios ha manifestado su vida y que cree en las escrituras, cree también en este tipo de temas, de la bondad, la severidad de Dios, el pecado y sus consecuencias y la sangre. Ahora, te voy a explicar en referencia, recordándote cuando Adán y Eva pierden el pacto de Dios, que es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Te recuerdo que Dios vuelve a establecer un pacto con Abraham. Le dice, tú vas a ser mi pueblo, de ti vas a ser una nación, el pueblo de Dios. Dice, en la tierra de Dios te voy a entregar Canaán bajo el gobierno mío, de Dios. Y todo ese gobierno y sus leyes las establece a través de Moisés. Si lo recuerdas, ¿verdad? Y a través de Moisés se da la libertad. Ellos cruzan el Mar Rojo y la Biblia dice que Dios llama a Moisés al monte Sinaí. Y al estar allí en el monte Sinaí, Dios le vuelve a hacer un pacto, le empieza a establecer los estatutos, decretos y mandamientos de ese nuevo pacto. Ahora, te repito, Dios es santo y justo. Dios, antes de que el hombre pecara con Adán y Eva, dice la Biblia que Él se paseaba con ellos en el huerto, que Dios interactuaba de una manera muy natural con ellos. Pero cuando el pecado entró en el mundo, Dios, como es santo, se aparta del ser humano. Pero Él, como desea seguir cerca del ser humano, establece un sistema de expiación para que la gente pudiera seguir interactuando con Él. Y eso es lo que me quiero enfocar y te quiero platicar el día de hoy. Ese sistema de expiación tiene el objetivo de limpiar de pecado para que una vez más Dios se pueda acercar y pueda haber interacción entre los seres humanos. Ahora mira, ¿qué significa la palabra expiación? Expiación significa la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. Un chivo expiatorio, de ahí salió ese tipo de tema, ¿verdad? En el caso del cristianismo, o sea, es que alguien más paga por tus pecados. Hay un derramamiento de sangre, así Dios lo establece, y entonces tu pecado es quitado y tú puedes interactuar con Dios. Todo esto, iglesia, comenzó en el libro de Éxodo, desde que el pueblo de Israel sale de Egipto y comienza a tener una interacción con Dios a través de Moisés. Y todo esto continúa en el Antiguo Testamento y se establece de una manera distinta en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Mucha gente, yo he escuchado que también me dice, oye pastor, ¿y por qué si Jesús era Dios simplemente no dijo, perdono a todos, no pasa nada, yo los amo, y se van a ir conmigo los que quieran al cielo? ¿Por qué tuvo que enviar a su hijo? ¿Por qué tuvo que morir? Fíjate bien,
Porque Dios es un Dios de pactos. Y Él estableció que la paga del pecado es la muerte. Lo acabamos de leer en Romanos 6. Y Dios es un Dios justo. Cuando una persona es justa, Él te da lo descrito cuando haces el bien al hacer el bien, como también te da lo descrito al hacer el mal. Un juez justo. Mira, aquí las leyes terrenales, todos clamamos por jueces justos. Has hecho el bien, el juez falla a tu favor y te va bien. Has hecho mal, el juez falla en contra tuya y hay una consecuencia. Entonces, es importante entender este tema de la expiación. Si no hay derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay expiación por el pecado. Ahora, alguien tenía que pagar por el pecado. Por eso es que Jesús viene a la tierra, vive en santidad y Él paga por nuestros pecados. Limpia nuestros pecados con su preciosa sangre. Viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Ya no es el tabernáculo ni el templo de Moisés. Y nosotros podemos empezar a tener interacción con Dios. En el Antiguo Testamento, antes de que llegara Jesús, te repito, estoy buscando como crearte la teología de toda la Biblia de tapa a tapa. Porque sé que de esa manera algunos vacíos mentales se van a acomodar en ti, en el nombre de Jesús. Entonces mira, la expiación, te repito, es la eliminación de la culpa del pecado a través de un tercero. Dios habla con Moisés y le establece un sistema de expiación de pecado a través de sacrificio, derramamiento de sangre, para que eso sea antes de entrar al tabernáculo. Y la gente que entra al tabernáculo pueda comunicarse con Dios y Dios pueda estar con ellos. Esto lo vemos en Éxodo 29, versículo 36 al 46. Vamos a leer esto. Éxodo 29, del 36 al 46, dice lo siguiente: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificará asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Fíjate bien, con lo que te acabo de leer estos 10 versículos, yo creo que se asienta más la teología de la salvación, la teología acerca del pecado, la sangre como expiación. Te repito, Dios es un Dios santo, Él hizo un pacto, la gente deja de basarse en ese pacto y Dios dice: mira, para que ese pecado pueda ser expiado, dice, tiene que haber derramamiento de sangre. Y Dios le empieza a explicar aquí en Éxodo a Moisés qué tenían que hacer. Ahí es cuando surge la época de los sacerdotes, personas que están dedicadas para Dios, para buscar agradar a Dios y servir a Dios. Los sacerdotes tenían una función específica. Mira, dice, cada día ellos tienen que ofrecer un becerro
de sacrificio por el pecado y para las expiaciones. O sea, imagínate, para que Dios pudiera estar, como dice aquí al final, en el tabernáculo de reunión entre ellos, tenía que haber cero pecado, porque Dios es santo y no habita en pecado. Entonces, para que eso sucediera, tenía que suceder la expiación. Dios decidió que un tercero pagara por el pueblo de Israel, en este caso eran los animales. Dice, todos los días vas a tener que ofrecer un becerro. Dice, pero también cada día, dice, tú tienes que ofrecer 2 corderos. Cada día continuamente. Dice, uno en la mañana, uno en la noche. Dice, y eso es también para expiación. De esa manera, fíjate bien, era la única manera que Dios podía habitar entre el pueblo de Dios para comunicarse con Dios. Dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Dice, me reuniré con vosotros para hablarles allí. O sea, el pueblo de Dios gozaba desde el Edén de una relación con Dios en todo lo que va a volver a ser en la eternidad del reino de Dios. El pueblo de Dios, que son los que hemos creído en Jesucristo y hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, en el cielo, que es el lugar de Dios, bajo el gobierno eterno de Dios. Pero aquí, para que esto se pudiese lograr, dice, de continuo por todas las generaciones, o sea, desde Éxodo hasta Malaquías, dice, tenía que haber un sacrificio continuo. ¿Para qué? Para que fuera una expiación continua y los sacerdotes pudiesen entrar delante de la presencia de Dios e interactuar con Dios. Dice, ahí habitaré con los hijos de Israel y seré su Dios. Mira, algo que quiero hacer recalcar con esto es que el sistema de expiación era algo pesado, era una carga continua y era algo, te repito, muy difícil de lograr. Pero era la única manera de interactuar con Dios para perdón de pecados. De lo contrario, cada persona que pecaba, según el pecado que tenía la consecuencia. Y eso haría que el pueblo de Dios estuviera solamente en calamidad. Ahora, esto es, te repito, la expiación para el holocausto, para que Dios se manifieste en el tabernáculo y haya una conexión del cielo con la tierra entre Dios y los sacerdotes. Muy aparte, el pueblo de Dios, los que no estaban ungidos como sacerdotes, fíjate lo que dice Levítico que tenían que hacer. Levítico capítulo 5, versículos 5 y 6. Enseña lo siguiente. Dice así: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Mira, todo el libro de Levítico habla de tipos de pecados y lo que se tenía que ofrecer de expiación por ese pecado. Y eso lo tenía que llevar la persona que había pecado del pueblo. Tenía que ir al tabernáculo con los sacerdotes y decir: mira, yo confieso que pequé de esta manera. Yo no quiero este pecado y las consecuencias de ello sobre mi vida. Mira, traigo lo que dice la ley, un becerro, un cabrito, para que sea expiado mi pecado. Entonces los sacerdotes, muy aparte del becerro de cada día, de los 2 cabritos, uno en la mañana y en la noche, para que el lugar estuviera santificado y fuera santísimo, Dios habitara ahí, conectara con ellos. Muy aparte, ellos tenían que tomar la ofrenda que hacía el pueblo por su pecado y presentarla ante el altar y sacrificarla también delante de Dios. O sea, imagínate qué difícil era y cuánta sangre no se derramaba día a día. O sea, mucha gente, quiero llegar a algo más, dice: ay, es que ¿por qué tenía que ser así? Ay, es que pobres animalitos. Y es lo que te digo, uno trata de empatar la Biblia con su manera de pensar y su ideología.
Cuando nosotros debemos de cambiar nuestra manera de pensar, ideología, a lo que Dios dejó escrito. Él es el creador de todas las cosas. Él pone las reglas. Y esta es la regla que Él estableció. Y dice, hay severidad, pero también hay bondad. La paga del pecado es la muerte, pero también hay una dádiva en Cristo Jesús. Lo que te quiero hacer notar aquí, iglesia, es que antes de que viniera Jesús y las buenas nuevas, el pueblo estaba en constante pecado, estaba en constante sacrificio. Y mira, todo el día se la pasaban en esto, día a día de continuo. Ser un yugo sobre de ellos. Era algo pesado, más las cosas que les pasaban aparte cuando la gente no expiaba su pecado. Imagínate uno que peca todos los días te vas para el templo pues y expiar tu pecado. Y era todo un mecanismo, pero hacía alusión a Cristo. Decía, es la expiación, vas a entregar un cordero, se va a derramar su sangre, con eso se limpia de pecado. Lo que quiero hacer notar es con esto, con la teología o la doctrina del pecado, es que desde que entró el pecado al mundo, corrompió todas las cosas. Cambió el diseño original de Dios y la interacción con Dios. Y la única manera de librarnos del pecado es a través de un derramamiento de sangre. Yo sé que al hablarte todo esto del Antiguo Testamento te va a dar luz y entendimiento para comprender por qué Jesús tuvo que sufrir en la cruz, pagar por nuestros pecados y derramar su sangre. Ahora, dice Levítico capítulo 16, versículo 1 al 3. Levítico 16 del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Fíjate bien, te voy a hablar del contexto. ¿Qué había sucedido aquí? Aarón era el sumo sacerdote, todo el linaje de Aarón eran sacerdotes. La Biblia enseña en Levítico 10 que los hijos de Aarón un día llegan y empiezan a encender fuego de holocausto y no siguen los requisitos o las leyes de Dios. Dice la Biblia que ese fuego los consume y los mata. ¿Por qué? Porque era tan severo el pecado que, fíjate bien, y la santidad de Dios es tan real y tan imponente que Dios estaba en el tabernáculo. Estas personas no habían expiado su pecado, estaban haciendo las cosas incorrectas, se acercan de esa manera de Dios, quedan fulminados. Eso sucedía antes de Cristo Jesús. O sea, imagínate esto de la siguiente manera: uno comete un error al día de hoy, pide perdón a Cristo Jesús, se arrepiente, dice la Biblia que el pecado es limpiado y tú continúas tu vida y continúas tu relación con Dios. La Biblia dice que lo que mucha gente hace en el presente de esa manera, uno lo hacía en el Antiguo Testamento y caías muerto, aunque fueras un sacerdote. Ahora, eso es por un lado. Llega el momento en que Dios le habla a Moisés y le dice al papá de estos dos que murieron, dice, aún tú, sumo sacerdote, dice, todos los días que entres al santuario te presentas con un becerro de expiación y un carnero como holocausto. No vaya a ser que también traigas ahí pecado y quedes muerto. Digo, es algo severo. Por eso empecé con Romanos 11:22. Dice, hay que saber notar tanto la bondad de Dios como la severidad de Dios. Mucha gente denigra o descarta todo esto, pero se debe de enseñar, porque sobre de todo esto vamos a ser juzgados en el día del juicio. Y si no tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador y su sangre nos ha limpiado de pecado, la Biblia dice juicio eterno, perdición eterna, infierno. Lo creas o no lo creas, está escrito y va a suceder. Hay gente, tío, que cree, no, Dios es bueno, Dios no haría eso. Puedo seguir pecando, Dios es mi papá, no pasa nada. No, la Biblia la habla claramente, dice la Biblia, fíjate lo que añade en Levítico capítulo 5, versículo del 17 al 19. Levítico 5 del 17 al 19 dice: finalmente,
si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Fíjate bien, o sea, Dios está diciendo claramente, el que tú digas, ay, perdón, es que yo no conocía las escrituras, no te va a eximir de pecado y de culpa. Dios dice, yo dejé mi palabra escrita, el evangelio se va a predicar a todos los hombres, el que acepte, dice, será salvo por la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia? Algo que no mereces, un don. ¿Qué es lo que no merecemos? Que un Dios santo y justo envía a su Hijo santo y justo a hacer expiación por nuestros pecados. Es allí donde entra la cruz, y acuérdate que antes de eso Jesús dice, este es el nuevo pacto, hecho en mi sangre. O sea, Jesús vino a cumplir la ley. Y vino a llevarnos a otro nivel. Porque antes cometías un error, un pecado, tenías continuamente que estar haciendo eso. Cometías otro error, tenías que expiar otra vez con sangre. Al siguiente, es más, al día cometías 5 veces el mismo error. 5 veces tenías que expiar ese pecado. Será algo difícil, pero la única manera en que Dios podía estar cerca del pueblo. Ahora en Cristo Jesús dice la Biblia que Él pagó por nuestros pecados una vez y para siempre. O sea, en el momento que cometemos un error, nos postramos, decimos, perdónanos Dios. Inmediatamente su justicia en la cruz nos es imputada a nosotros. Entramos en la expiación de Cristo Jesús. Es por eso que hoy quise hablarte del pecado y de la sangre desde el inicio de la Biblia. Creí que te iba a hablar de la cruz del Calvario, te lo dije la semana pasada, pero el Espíritu me dijo, mira Roen, primero explícales esto para que la siguiente semana que hables de la cruz le entiendan perfectamente, para que vean la necesidad que había de entregar al Cordero de Dios, que era sin pecado y sin defecto, por el pecado de los humanos. Entonces tú ya aquí empiezas a cuadrar mejor por qué Cristo tuvo que ir a la cruz. Porque Dios había hecho un pacto al inicio de la humanidad y Él es justo. Él no podía decir, bueno, hice un acuerdo contigo, pero ya no. ¿En qué nos basaríamos? Dice la Biblia que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y qué bendición con eso, porque tenemos un Dios estable. Entonces, por eso mismo, alguien tenía que pagar por los pecados. ¿A quién le tocaba? A todos los que hemos pecado. ¿Por qué? Porque rompimos el pacto, aunque fuera por ignorancia. Acabamos de leer que dice Levítico, esto no te exime de culpa. Es allí donde se dice buenas nuevas. ¿Dónde las podemos ver? Mira, Isaías 53, versículo 4 al versículo 6. Dice lo siguiente, hablando de Jesús el Cordero: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fíjate, esa es la expiación que antes se hacía, haciendo una alusión a Cristo en el Antiguo Testamento a través de un animal. Por eso se habla de Jesús como el Cordero, un animalito. Y dice la Biblia claramente, Él llevó nuestros pecados. Él fue herido por nuestras rebeliones, por la transgresión de la ley y de los pactos que teníamos con Dios. Dice, fue molido por nuestros pecados y el castigo fue sobre Él. Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Allí es donde entran las buenas nuevas, iglesia. Mira, cuando uno comprende la magnitud de la necesidad del perdón de pecados, uno empieza a vivir de otra manera.
cuando uno comprende la severidad de Dios, la justicia de Dios, que alguien tenía que pagar y le tocó a su hijo unigénito venir a pagar. Imagínate. O sea, esto nos dimensiona y nos debe de dimensionar y ampliar el entendimiento bíblico 5 o 10 rayitas hacia arriba. Si Jesús no hubiera venido a la cruz del Calvario y pagado por nuestros pecados y cargado su pecado, como lo hacía en el Antiguo Testamento un animalito, se le imputaba nuestra culpa, se mataba porque la paga del pecado es muerte, se derramaba su sangre y eso traía perdón de pecados a nosotros, estaríamos fritos. ¿Tú crees que el presente es difícil? Jesús dijo: mira, en el mundo hay aflicción. Dice: pero confía en mí, yo he vencido al mundo. O sea, hay gente que se aleja de Dios. El pecado se acumula en tu vida porque no te estás poniendo a cuentas con Dios. Ya no tienes que matar un animalito como en el Antiguo Testamento y presentarlo ante el sacerdote y esperar que el sacerdote también te santificado. Si no, se muere el sacerdote y tú sigues con tu pecado, pues. Ya no, ya solo tienes que postrarte delante de Dios. Ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Decir: perdóname, Señor, me equivoqué, cúbreme con tu sangre, dame otra oportunidad. Y tu relación con Dios sigue intacta. Ahora, cuando uno está pecando constantemente, Dios dice: permito la consecuencia, porque eso te hace volver en sí. Pero cuando uno comete un error y no es algo como Dios dice, no es lo mismo alguien que cae en pecado a los pies presurosos para correr el mal. Es muy distinto. Dios dice: aquí estoy yo como abogado ante el Padre. Mi sacrificio en la cruz te es imputado. Lo que gané a ti en la cruz de limpiarte de pecado y la justicia te es dada a ti como ser humano. Ahora pido a Dios que se comprenda más y mucho mejor qué tan beneficiosa fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y qué tan destructor es el pecado en nuestras vidas. Mira, no solo el pecado te aleja de la presencia de Dios, sino que también te puede llevar a la muerte eterna y a la perdición eterna en el infierno. Esa es la severidad de Dios. Pero Dios no es injusto. Dios nos da la bondad y nos da la oportunidad. Dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, o sea, un regalo inmerecido, es que a través de Cristo Jesús, aceptarlo como el Señor y Señor, te sean imputada la justicia de Dios. Y todo el testamento, el Nuevo Testamento que ganó Jesucristo para con nosotros. Ahora, Isaías 53 versículos 10 y 12 dice lo siguiente: con todo eso de que Él era perfecto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, que es profético, todavía no haya pasado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjate bien lo que se está diciendo. Cuando Jesús haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice: verá linaje. Después de Cristo Jesús, todos los que le hemos aceptado de generación en generación, estos 2000 años, somos linajes de Dios. Dice: verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál era la voluntad de Jehová? Lo expliqué la semana pasada, lo estoy explicando también ahora. Tener el reino de los cielos perfectamente como se estableció en el Edén, que es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Dice: ahora cuando Él venga a expiar el pecado, dice: en su mano será prosperada la voluntad de Dios Padre.
¿Cuál es la voluntad de Dios Padre? Que la gente no se pierda, que la gente se salve, que la gente tenga comunión con Dios y el día de mañana, en el día del juicio, todos tengamos eternidad en Cristo Jesús juntamente con Él. Y ese es el reino de Dios basado en los pactos de Dios. Pero como te decía la semana pasada, esto era muy inconstante, porque en la humanidad la gente volvía a pecar, venían las consecuencias del pecado, todo se destruía, Dios intentaba otra vez restablecer las cosas y no se lograban. Dice, pero va a venir el Cordero. Dice, el pecado de todos va a caer sobre de él. Se tenía que hacer justicia. Si de lo contrario, Dios no sería un Dios justo. Se tenía que pagar la consecuencia, porque es un pacto y los pactos no se pueden cambiar, no se pueden nulificar. Aún dice la Biblia, un pacto aunque sea de hombres no se añade ni se disminuye. Pido a Dios que con esto ya del reino, de los pactos, del pecado, de la expiación con la sangre, tú empieces a comprender más la historia de la redención, la historia de la salvación. Cristo Jesús, Dios se hizo hombre para lidiar con un problema gravísimo que era el pecado. El pecado en la humanidad, que iba a alejar a la humanidad eternamente de Dios. Dice, pero cuando Él vino se expió el pecado, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento que dejó escrito en el Nuevo Testamento, que Él vino a pagar por nosotros, que podemos pasar de ser creación de Dios a ser hechos hijos de Dios a través de aceptar a Cristo en nuestro corazón y pedir perdón por nuestros pecados. Dice la Biblia, por ese conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y uno comete pecado, el pecado está sobre nosotros. Y yo sé que te has dado cuenta, es algo que se va agravando, que hace que todo te empiece a salir mal. Así era en el Antiguo Testamento, así es ahora. Hasta que uno tiene el conocimiento de Dios, dobla su rodilla y le dice, perdóname, no puedo más. Perdóname, ayúdame a vivir distinto. Y ese conocimiento trae justificación a tu vida. Las iniquidades tuyas automáticamente son puestas en la cruz del Calvario y la sangre de Cristo te limpia de pecado. Ese es el sistema de la expiación a través del sacrificio de la sangre. Lo que te quise mostrar y te quiero mostrar con este mensaje de hoy es como toda la Biblia tiene congruencia de tapa a tapa. Que hay cosas que a lo mejor no entendemos bien. Para eso está la iglesia, para eso estamos nosotros, para explicártelo y demostrártelo bíblicamente. Ahora, si esto no checa con lo que tú piensas y crees, pero crees en Dios, yo te aconsejo, cambia lo que piensas, lo que crees, por lo que está escrito. Porque la Biblia dice, ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla lo que está escrito. Es por eso que se predica el evangelio en todo el mundo, en todas las naciones, todos los días, todas las semanas, para traer conocimiento de pecado a la gente y conocimiento de justificación, y que la gente entre al reino de Dios siendo hijos de Dios justificados por la sangre de Jesucristo, el nuevo y último pacto, y en el futuro tengan eternidad con Dios. De eso se trata toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Ahora, Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, dice lo que te he estado comentando. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fíjate bien, Jesús en la última cena está diciendo: voy a entregar mi cuerpo en sacrificio. Voy a cumplir la ley y los mandamientos que los demás no han podido cumplir.
Dice, me voy a entregar yo como un sacrificio vivo, voy a derramar mi sangre, dice, para remisión de pecados. Y ese va a ser el nuevo pacto en mi sangre. Dice, el nuevo pacto que por muchos es derramado. Entonces creo que es importante comentarte. Mucha gente dice, no, es que Cristo murió por todos en la cruz, ya todos nos salvamos. No. Bíblicamente, y te digo, que uno no sepa y haga omisión, no por eso quedas justificado. Nuestra, ¿cómo te lo diré? Nuestra parte aquí en la tierra es conocer las leyes y los estatutos de Dios y cómo opera todo esto. Este es nuestro manual de vida. No que digas, ay, no entendí o no supe o no leí, te va a justificar delante de Dios. Dice la Biblia, los que piden perdón se entregan al señoreo de Jesucristo. Dice, a esos les es imputada la justicia de Dios. A esos muchos se les derrama, dice, la sangre y se les limpia los pecados. Aquí dice, te repito, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. No dice por toda la humanidad. Dice, por muchos fue derramada. ¿Quiénes son esos muchos? Los que creemos en Cristo Jesús, pedimos perdón y entramos bajo el gobierno de Dios lo que nos resta de vida. Y vamos rumbo a nuestro nuevo Edén, a la tierra prometida que es con Dios por la eternidad. Ahí es donde tú puedes ver una vez más la bondad de Dios. Ya habíamos caído, estamos destituidos de la gloria y venía solamente la severidad. Y alguien tenía que pagar. En el Antiguo Testamento muchos animalitos tuvieron que pagar. En el Nuevo Testamento el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Esa es la severidad de Dios. Mira, no creas que Dios es amor solamente. Dios también es justo. Y toda la Biblia, el mismo Dios que dice te amo y te perdono, es el mismo Dios que dice si no me quieres aceptar, hay un juicio para tu vida y puedes irte al infierno. Oportunidad de conversión tuviste, oportunidad de hacer las cosas bien, las tuviste, pero decidiste rechazar la gracia de Dios, la bondad de Dios. Pido a Dios de todo corazón que me esté dando a entender que esto no lo tomes como algo legalista, que no lo tomes como algo fariseísmo, como algo impositivo, porque mira, yo solo te vengo a explicar lo que está escrito en la Biblia. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es salvación, Dios es vida, Dios es el todo del ser humano. Para los que ya le tenemos y participamos de ello. Pero para los que no, dice la Biblia, están muertos en delitos y pecados. Y un día van a dar cuentas delante de Dios. Para los que ya lo tenemos, por último, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera de Juan 1, del 8 al 10 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate bien, la Biblia no hace concesiones. Mira, es como en un tribunal humano. En cualquier nación, cada país, cada nación tiene sus leyes distintas. Que tú no sepas la ley no te va a justificar el infringir esa ley de ir a un castigo y a la cárcel, ¿sí o no? Tú no puedes llegar ante el juez de la nación mexicana y decir: perdóname, yo creí que robar no estaba mal, pásamela por alto. Dicen: has robado, la condena del robo es tanto año de cárcel y no la libras. Ay, ¿sabes qué? Pues hice este error, hice aquel error, hablando humanamente, que los impuestos, que una persona que agraviaste o un derramamiento de sangre, tú vas a juicio y conforme hiciste tienes que pagar, ¿sí o no? Mira, y nosotros lo aceptamos. A veces no nos gusta, pero lo aceptamos porque sabemos que eso trae un orden y un equilibrio a la nación.
Sin leyes, estatutos y mandamientos, el pueblo mexicano estaría en total rebelión y estaría hecho pedazos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuánto más si entre seres humanos establecemos leyes, estatutos y mandamientos y nos regimos en base a ello y los cumplimos o recibimos la consecuencia? ¿Cómo no vamos a creer y aceptar a ese mismo gobierno de Dios donde Él un día será el juez y dice: yo te voy a juzgar según los lineamientos y mandamientos que tengo en mi reino? Pero yo tengo una gracia y tengo una misericordia, que es que te puedo librar de todo ello a través de mi Hijo y del Espíritu Santo, que luego entra en ti y te hace una nueva creación, una persona que vive y camina distinto. Es importante, iglesia, que lo sepamos, que lo creamos. No porque lo rechaces no vas a ser juzgado en base a ello. No porque no le quieras prestar atención, el día de juicio no va a pasar nada. Según tú hiciste, tú tienes que pagar. Al menos que la sangre del Cordero esté sobre de ti y en el tribunal de Cristo se diga: Él es uno por los cuales el Cordero dio su vida. La sangre del Cordero está sobre de Él. Es justo por la justicia de Dios. Entren, dice la Biblia, benditos de mi Padre, a la gloria eterna. Yo pido a Dios que, como dice la Biblia, este tema traiga convicción de pecado a tu vida. Que si tú estás viviendo una vida incorrecta, tú puedas presentarte ante Dios y recibir y aceptar el sacrificio de expiación de Cristo Jesús y entres en el nuevo pacto. Porque de lo contrario, aún estás en el antiguo pacto. Y el antiguo pacto es ojo por ojo y diente por diente. No hay misericordia. Tienes que pagar el justo juicio. Al menos que encuentres un lugar donde maten animalitos, que según yo ya no hay lugares de esos, y tengas muchos animalitos para estar pagando y cargues ese pesado yugo de expiación, o aceptes el nuevo pacto, te presentes delante de Dios y entres en el gobierno de Dios. Vamos a seguir explicando de esto, vamos a ir hablando próxima semana. Creo que ya te hablo de la cruz del Calvario, ya te voy a exponer mucho más esto. Siguiente semana, en 15 días, te hablo del cielo, del infierno. Lo que estamos buscando, te repito, con esta serie es que las doctrinas fundamentales del cristianismo las puedas conocer. Y si medio ya las conocías, las puedas hilar y pueda haber una historia orgánica y progresiva desde Génesis hasta Apocalipsis, y te des cuenta que la Biblia no se contradice. Al contrario, toda tiene una proyección que va en aumento, y la culminación está en Cristo Jesús, que dijo en la cruz antes de morir: consumado es. Amén. Una vez más, como la semana pasada, para todos aquellos que nunca han aceptado a Cristo en su corazón, vamos a hacer la oración de fe. Si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, mira, con este mensaje yo creo que hay convicción de hacerlo. Y si es así, te pido que repitas después de mí: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mi vana manera de vivir. Te pido que entres a mi corazón, me inscribas en el libro de la vida. Tu preciosa sangre me limpie de pecado y sea una nueva creación en ti, y me tomes de mi mano para lo que me resta de vida, vivir junto a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dice la Biblia que si tú has hecho esta oración con fe, has pasado de muerte a vida. Creo que con el tema de la semana pasada y ya se comprende mejor esa frase. Has pasado de muerte a vida, literalmente. Amén. Ahora, para todos aquellos que ya conocemos de Dios y a lo mejor hemos estado cayendo en áreas de debilidad, en áreas de pecado, y tú no te has puesto a cuentas delante de Dios, yo te invito a que ahorita donde estés o toma un lugar aparte en tu casa, ve y póstrate delante de Él
y ponte a cuentas con Él. Dile: perdóname, límpiame con tu sangre. Mira, yo no sabía de lo que me estabas librando realmente. Medio entendía del infierno, pero no entendía la severidad de Dios. No entendía el sacrificio que tuviste que hacer por mi vida para que yo fácilmente pueda ir a cualquier lugar, postrarme, pedir perdón y que tenga el beneficio del perdón y la sangre tuya. Y empieza otra vez a tomar de la mano de Dios y a caminar con Él. Lo que hablamos en la serie pasada de caminando con Dios. Pido a Dios, como te digo una última vez, que este tema te sea de grande bendición y entendimiento. Dios con ustedes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti.